Bueno, muchachos, entonces vamos a mirar un tema teórico, ¿sí? Muy parecido a lo que estaba haciendo ahorita en el curso anterior, como para aclarar un poquito el tema de las conversiones de análogo digital. Y quiero que aprendamos a leer un poquito más como el datasheet, que muchas veces nos encontramos con el datasheet del micro y de pronto no sabemos cómo interpretar ciertas cosas o ciertos registros que nos va a permitir pues como tener más funcionalidades. Recordemos, muchachos, que si vamos a hablar de conversión de análogo a digital, ¿sí? Pues inmediatamente tenemos que saber que los conversores de análogo digital en cualquier dispositivo, pues en realidad esto es un hardware, ¿sí? Esto es un hardware. Lo que pasa es que los ADCs se pueden dar de muchas formas. Muchas veces uno puede conseguir el mero ADC en un chip, en un embebido, como decir el 0804 o el famoso pues ICL 7107. Y también uno se puede encontrar estos dispositivos dentro de los microcontroladores, ¿sí? Tal cual como de pronto nosotros tenemos ahorita. Nuestro micro que nosotros estamos utilizando de la familia pues de microchips, ¿sí? Pues él maneja una ADC con varios canales, ¿sí? Varios canales de entrada, y normalmente ese ADC pues es de 10 bits, ¿sí? Si recordamos que era el tema de los 10 bits, es súper importante porque los 10 bits o el número de bits me va a indicar a mí la precisión como tal que tenemos en el momento de hacer un proceso de conversión a análogo digital. Acuerden que la precisión yo la puedo asociar a todo el tema de resolución o la famosa fórmula, pues que ya de pronto en la lectiva 1, si nos recordamos, la hacíamos. Esa fórmula, tal cual en Assembler, pues no se puede hacer, ¿sí? Esa fórmula en Assembler, como es una división, si recordamos, por ejemplo, la fórmula de conversión era que la resolución es igual a los 5 volts sobre 2 al número de bits, ¿sí? Esto es lo que prácticamente yo les decía a ustedes que era la fórmula de resolución para darse cuenta cuánto se demoraba en muestrear una señal análoga y convertirla a digital. Pero, obviamente, la fórmula de resolución, luego decíamos que si queríamos encontrar el voltaje real, esto era igual a ¿qué? A la resolución, ¿cierto? Multiplicado por el número de muestras, ¿sí? Y si nuestro micro tiene 10 bits de conversión, significa que nuestro rango de conversión es de 0 a 1023 valores, ¿sí? Es decir, que 0 viene siendo mi entrada de 0 volts y 1023 vienen siendo mi 5 volts, ¿sí? En el caso de nosotros que estamos manejando, por ejemplo, un micro de 8 bits, ¿sí? Él tiene ya conversores internos de 10 bits como estilo Arduino, también me arroja en este rango. Lo que pasa es que esta es la explicación, como si fuésemos a manejar un lenguaje de alto nivel, pero como nosotros ahorita vamos a tratar de hacerlo, ¿en dónde? En Assembler. En Assembler cambia un poco, porque es que yo no puedo hacer esta división ni esta fórmula literal ahí. Tengo que hacer como instrucciones. Y es decir, que nosotros tenemos que conocer quiénes son las instrucciones dentro del Assembler de nuestro micro que nos van a permitir hacer esas conversiones de análogo a digital. ¿Listo? Ya no es como tan sencillo como lo hacíamos nosotros en C o en Arduino, ¿sí? Que yo puedo implementar esta fórmula y fácil, sale un proceso de conversión. Ahorita vamos a mirar en detalle nuestro datasheet que nos va a permitir a nosotros saber cuáles son los registros más importantes al momento como tal de configurar un puerto análogo. ¿Listo? Entonces voy a empezar a buscar mi datasheet para que analicemos cómo es el mundo del análogo en Assembler, porque la idea es que ustedes lo puedan explorar y hoy va a salir pues una actividad a raíz de eso, ¿listo? Hoy voy a hacer cómo se configura, ¿sí? Los puertos A, los famosos puertos A, tanto análogos y cómo los puedo configurar en algún momento como puertos digitales, pero lo más importante es que ustedes sepan cómo configurar un registro, que muchas veces esta actividad
cuando uno le dicen, vaya a buscar el datasheet. Y todo uno dice, pucha, yo busco en el datasheet, no entiendo muchas veces ese ejemplo que aparece ahí. Entonces quiero mostrarles como una forma fácil de identificarlo. ¿Listo? Entonces voy a buscar mi datasheet para que ya lo analicemos como tal entre todos. Denme un momento, busco por aquí. El PIC 18F, ya lo encontré. Ah, bueno, entonces si le dicen a Botero que estamos grabando aquí la sesión para que no se la pierda, ¿listo? Para que esté tranquilo pues por ese lado, que va a quedar todo grabado acá. Esa es otra circunstancia que uno dice, uff, la virtualidad, pero a veces el tipo de energía y todas esas cosas. Bueno, bueno. Creo que ya también viene Jorge, o ya entró Jorge. Bueno. ¿Jorge? Jorge Morales está. Sí, señor, aquí estoy. Ah, bueno. Listo. Entonces ya estoy aquí descargando mi datasheet para mostrarles algo muy importante en este proceso. Bueno, bueno. Entonces miren acá algo interesante. Cuando uno abre el datasheet por primera vez, miren que él saca como a relucir una de las funciones más importantes que tiene él. Él dice que esto es un micro de alto rendimiento, ¿cierto? High performance. Y obviamente que tiene embebido pues el tema de una flash, que eso es algo plus. Pero miren lo que dice acá abajo, que tiene el microcontrolador tiene conversores de análogo digital de 10 bits. Aquí ya nos dice en la primera página como tal de ese micro, ¿cierto? Nos dice que su microcontrolador PIC18F, ya sea el 452, son de 10 bits. Si analizamos, por ejemplo, la marca Atmel o el tema de Arduino, ellos también manejan 10 bits, ¿cierto? Están manejando 10 bits. Obviamente uno quisiera que de pronto, más adelante, cuando ustedes necesiten hacer proyectos de mayor precisión, pues tengamos como tal mayor número de bits como tal. Pero pues eso depende ya del proyecto y la precisión que uno quiera pues optar por eso. Por aquí quiero mostrarles, vamos a ver, está como lentejo. Espérame un momentico que ni siquiera ha cargado bien eso. Voy a dejar de compartir un momento y
Batero, ¿puedes apagar un momentico la cámara? Yo miro una cosa. Señor, ¿me dice? No, que si puedes bajar un momentico la cámara para ver una cosa del rendimiento. Ah, video. Ah, está bien. Ajá. ¿Listo? Sí, 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 ya, ya. Lo que es que quiero ver Ah, por video. si de Ah, pronto- creo que ya me abrió. Ah, pucha. Vayan abriendo ustedes también el datasheet de Microchip, el PIT 18F 452. No, ya lo tengo aquí. Yo también ya lo tenía acá descargado, sino que no lo había encontrado. Gracias, Juan. Porque es súper lento. Si puedes compartir el chat para todos también, si de pronto alguno no lo tiene, lo puedes mandar ahí en el chat. Yo que estoy buscando de una vez mi simulación de Proteus para que también ustedes la tengan. El datasheet, Manuel, hay que bajar el datasheet del micro. Y aquí ya estoy bajando mi conversor. Listo, aquí ya está viendo este. Ahí lo envió Kelly para todos también. Listo, ese es el Proteus. Listo, muchachos. Bueno, entonces
Ya para que me abra ese Proteus acá. Bueno, entonces, primero que nada, como todo lo he hecho, antes de mostrarle el datasheet, eso es lo que queremos hacer el día de hoy, ¿sí? Queremos trabajar lo que es cómo habilitar los registros de conversión de análogo a digital. ¿Qué ven de interesante, por ejemplo, de este esquema, de este diseño? En este diseño podemos ver que estoy utilizando el pin RA0, pero también aparece un slash con AN0. Es decir, que este pin número 2 me sirve tanto para la parte digital como para la parte como tal análoga. En este caso yo quiero solamente utilizarlo como la parte análoga, ¿sí? Ahí te les muestro cuál es el registro que tienen que modificar para utilizarlo como la parte digital. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero colocarle aquí un voltaje, puse una fuentecita entre 0 y 5, que me va a permitir, por ejemplo, simular entradas análogas. Aquí tengo pues mi reset normal, y aquí yo tengo pues una salida que ya le voy a decir qué va a pasar acá. ¿De cuántos bits es el conversor de análogo digital de micro? De 10. Por ende, miren que yo qué estoy haciendo aquí. Estoy utilizando el puerto B como salida, pero el problema es que el puerto B solamente tiene para 8 LEDs. Es decir, necesito representar el valor de muestras, pero en 10 bits. Entonces, ¿qué me toca que hacer? Utilizar el puerto D como complemento a los 10 bits, porque es que un puerto solamente me saca 8, pero mi conversión de análogo digital maneja 10. Entonces, en este caso, los puse en otro puerto o los pude haber colocado pues en el menos significativo, en el más significativo, como ustedes quieran. Lo importante es que lo que yo quiero ahorita hacer es que el voltaje que yo le ingrese a este micro va a ser como tal proporcional al binario que él me está convirtiendo, ¿sí? Si yo coloco, por ejemplo, 5, se supone que todos los LEDs deben encender. Si yo coloco 0, pues se supone que solamente nada de estos LEDs va a encender. Y si yo pongo 2.5 o un valor, pues me deben prender algunos dependiendo del orden de importancia que tenga a nivel de salida, ¿sí? Si el bit es de menos significativo a más significativo. Entonces, este esquemita es el que quiero pues empezar a simular el día de hoy, y vamos a empezar a hacer pues nuestro primer código. Pero antes de eso ya les muestro entonces los parámetros que yo quiero que ustedes tengan en cuenta al momento pues de buscar un datasheet. Se me fue este de acá. Ve tan raro. Lo abro y... Ah, ya. Programita. Listo. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo a ustedes era que aquí aparece una característica muy importante, que el micro es de 10 bits. Luego por acá abajo aparece pues que nos lo recuerda, nos aparecen unas especificaciones muy chéveres que nos muestra como tal cuántos canales tiene. Miren que aquí nos dice que el micro o el PIC 18F452 en el tema de bits análogos, ¿sí? 10 bits de análogo digital, tiene 8 canales. ¿Qué significa que tenga 8 canales? Pues que tiene 8 entradas para trabajar con 8 sensores a la misma vez. ¿Listo?
Eso es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de leer un datasheet, de cuántos bits es el ADC y finalmente, pues, cuántos como tal nos va a permitir. Entonces yo voy directamente a buscar los registros de ellos, ¿sí? Ya busco aquí donde están los registros, a la página para que ustedes lo tengan muy en cuenta. En el tema de ADC. Aquí. ¿Listo? En la página del datasheet, ya les digo qué número es esta. La 100 en el PDF P183, ¿sí? Aparece este menú, ¿sí? Compatible de 10 bits, convertidor de análogo digital. Y aquí donde va a explicarnos a nosotros qué tanto es que tenemos que trabajar en configuración del puerto para poder hacerlo en Assembler, ¿sí? Miren que aquí aparece una serie de cosas, unas tablas, y que muchas veces pues uno no sabe como tal identificar, ¿listo? Entonces, siempre que ustedes vayan a aprender a manejar un módulo, ya sea un timer, ya sea un módulo de conversión análogo digital, siempre tengan en cuenta ir a la sesión del datasheet donde está todo, ¿sí? Bueno, yo siempre digo que la mejor bibliografía para aprender a manejar como tal un conversor de análogo digital, pues es el propio datasheet. ¿Qué dice acá? Lo mismo, dice que prácticamente es de 10 bits, pero que él tiene dos registros. Tiene el ADCON 0 y tiene el ADCON 1, ¿sí? Que son registros que me van a permitir a mí, pues, poder guardar los resultados en algún momento del proceso de conversión de análogo digital. Entonces, tenemos un registro ADCON, ¿sí? ADCON significa, pues, de configuración, de conversión de análogo digital, y también vamos a tener unas variables que aparecen como address H y address L. ¿Qué significa? Que va a haber un registro que me va a guardar la parte alta de la conversión y va a haber un registro que me va a guardar la parte baja de la conversión. Es decir, así tal cual como aparece aquí, address H, address L. ¿Listo? Y aquí ya nos empiezan a decir, bueno, el primer registro, que es como tal el ADCON 0, es el que nos va a permitir a nosotros la operación, ¿sí? La operación del módulo. ¿Y qué significa la operación del módulo? Pues decirle cómo va a funcionar su reloj interno de conversión, ¿sí? En qué valores nosotros vamos a colocar ese valor de ADCON. Pero miren aquí donde les quiero enseñar. Siempre los datasheets de todos los micros nos muestran esto que estoy señalando acá. Nos muestran desde el bit menos significativo hasta el bit más significativo. ¿Por qué? Porque es que todos los registros se configuran como tal con 8 bits. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar qué es cada cosa, ¿sí? Y ya les voy a dar qué parámetros son importantísimos para configurar tanto el ADCON 0 como el ADCON 1, qué valores debe tener. Pero antes de nada, quiero enseñarles a leer muy bien esto, ¿sí? Por ejemplo, él siempre empieza desde el bit 7 hasta el bit 6. La página es, ya te digo, en el PDF la 183. En el documento como tal, es la 181. O sea, en el documento, pero en el programa de PDF es 183 y en el documento dice 181. ¿Listo, Laura? Bueno, entonces miren lo que quiero que aprendan a manejar. Siempre que ustedes quieran aprender un registro nuevo, tienen que irse al registro, ver que aquí nos recomiendan un orden. Acá hay unas palabras que significan algo. Esto significa algo, ya les digo qué significa, ¿sí? Y tenemos que ir a analizar bit por bit, ¿sí? ¿Qué más dice por acá? Ah, bueno, busca esto, buscarlo así como, le das control F, así como estoy colocando, y le pones ADCOM, ¿sí? Y él te lleva directamente donde está el registro. No me sé el 4550 la página exacta, pero tenés que hacerlo así, abrir el PDF y le pones control F y buscar donde aparece el registro ADCOM. ¿Listo? Bueno, vuelvo y digo, empezamos siempre, el datasheet nos recomienda qué tenemos que configurar aquí. Él nos dice que entre el bit 7 y el bit 6, es decir, entre este y este, hay que configurar esto que aparece aquí, el ADC
S1 y el ADC S0. ¿Qué significa? Significa que aquí es donde vamos a configurar nosotros el reloj, ¿sí? De conversión interna. Y ustedes dirán, uy, profe, ¿cómo así que el reloj de conversión interna? Pues sí, muchachos, resulta y acontece que cuando uno trabaja con microcontroladores, la conversión no se hace como tal con el cristal externo, ¿sí? La conversión siempre de todo microprocesador, sea cual sea, siempre se hace como tal con un reloj que él tiene interno predeterminado para eso, ¿sí? Es un reloj que él ya trae predeterminado, pero trae muchas frecuencias de reloj. Es decir, trae muchas velocidades de reloj y ya les voy a mostrar qué tantas velocidades puede traer como tal de conversión. Cuando digo velocidades, qué tan rápido quiero que ejecute como tal esas instrucciones. ¿Listo? Bueno, entonces miren que aparece en una tabla, ¿sí? Aparece una tablita ahí abajito que nos va a decir, bueno, para configurar esto, debo como tal mirar qué tipo de reloj. Entonces miren que aquí nos aparece, para la con 0, si yo llego a colocar ahí 0, 0, en este bit 7 y en este bit 6, llego a colocar 0, 0, es porque yo quiero un reloj en donde se me divida mi frecuencia del oscilador entre dos. Es decir, que quiero utilizar gran parte de ese oscilador externo, pero dividido entre dos. No todo, pero solamente dividido entre dos. Pero si yo pongo, por ejemplo, entre el bit 7 y el bit 6, 0, 1, significa que voy a dividir entre 8, que voy a dividir entre 32 y que obviamente voy a utilizar, en este caso, voy a utilizar el reloj interno del ADC, que él tiene un RC, si lo pongo en 1, 1, ¿listo? Y ojo, si yo lo llego a hacer con estos, ¿qué va a pasar? Como decir, mi ciclo de máquina se empieza a ver alterado porque estoy partiendo la frecuencia en 2 o en 8 o en 32. Lo recomendable, muchachos, y dentro de mi experiencia que he tenido con los ADC, es que uno siempre utilice aquí en el bit número 7 y en el bit número 6, uno siempre utilice el reloj que él tiene interno para que no se vea alterado nada de mi reloj como tal externo, ¿sí? En este caso dice que es un reloj derivado de un oscilador que él tiene internamente R por C. ¿Y por qué R por C? Porque se acuerdan ustedes que el R por C es como decir un Tao, ¿cierto? Un Tao que nos va a permitir trabajar fuertemente con una frecuencia interna. ¿Y esa frecuencia interna cuál es? Pues resulta que si yo utilizo este reloj interno en un proceso de conversión de análogo digital, lo que significa es que yo prácticamente voy a utilizar una resolución de 5 sobre el número de bits, de 2 al número de bits, más o menos de 4.88 milivolts, tal cual como uno lo hace, por ejemplo, en Arduino, tal cual como uno lo hace, por ejemplo, en algún sistema en C, ¿sí? Cuando uno usa el reloj interno, da la posibilidad de que el oscilador funcione como la resolución, tal cual como la fórmula lo dice, que es 5 sobre 2 a la número de bits. Pero si alguien dice, profe, si a mí me da por utilizar la frecuencia externa, la puede usar, pero aténgase a las consecuencias que posiblemente otros procesos de su micro, ya el ciclo máquina no va a ser el mismo que usted calculó, porque haga cuenta que voy a decir, de este reloj quiero este pedacito para acá, para la ADC, y este reloj quiero el otro para mi ADC. ¿Listo? Entonces, para mí, en mi experiencia, siempre es bueno utilizar el 1-1, es decir, que aquí pongamos siempre 1 y aquí siempre pongamos como tal 1, para que utilicemos el reloj como tal de ese micro interno. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿Quién sigue? El bit número 5. Y ustedes dirán, uy, profe, ¿qué configuramos en el bit número 5? Pues miren que aquí nos dice que desde 5 a 3, es decir, desde aquí hasta aquí, tenemos que configurarlo con unos valores. ¿Para qué sirve esto? Para poder yo configurar qué canal quiero utilizar. ¿Listo? Según mi Proteus, y voy a compartir la pantalla rápidamente todo mi escritorio para que puedan ver cada vez que cambio. Según mi Proteus, muchachos, ¿qué canal estoy utilizando ahí? ¿Qué quiero utilizar? ¿Qué canal? El canal 1, ¿no? El canal 0. El canal 0, ¿cierto? Entonces, como quiero utilizar el canal 0,
pues me voy para mi datasheet y analizo qué valores debo colocar aquí en mi registro desde el bit 5 hasta el bit 3, como aquí lo dice, desde el bit 5 hasta el bit 3, para poder utilizar el canal 0. 0, 0. Ah, 0, 0, 0. Es decir, que aquí tengo que colocar 0, aquí tengo que colocar 0, y aquí tengo que colocar 0. Si alguien dice, quiero utilizar el canal 7, entonces tiene que utilizar el 1, 1, 1. ¿Listo? Entonces, he ahí donde estos de aquí, que están, channel, son para configurar los canales. ¿Listo, muchachos? ¿Duda hasta ahí? ¿Solamente puedo utilizar un canal a la vez? ¿No lo puedo utilizar los tres? Más adelante sí se pueden utilizar varios. Pero ahí estoy, Gracias. ahí estoy definiendo que el canal 0 es entrada o salida o solo análogo o digital. Los análogos No, son entradas nada más. acuerden que los análogos son entrada en este caso. Si fuesen, Sí, pues, pero la pregunta es análogo o digital. todavía no le he dicho nada de eso, todavía no. Ah, ok. Todavía no ha llegado allá, ¿listo? Eso, Entonces, todavía no ha hecho la configuración a digital ni análoga. Todavía está configurando los canales de conversión y con el reloj. exacto, por ahora simplemente estoy configurando el reloj interno de conversión y por ahora solo estoy trabajando en la habilitación de los canales, ¿listo? Pero la pregunta que hice Batero es muy válida. ¿Qué pasa si yo en algún momento quiero configurar varios canales a la vez? Pues simplemente habilito el Adcon a cada rato y le mando varios parámetros que configuren, no hay problema. Así como cuando uno lo hace en Arduino o en C, que uno le dice, por ejemplo, en Arduino, Analog read, ¿de quién? De A0. Entonces, ¿qué significa? Que ahí habilité ¿quién? El A0. Luego, según mi registro, aparece un pin importante dentro del registro que es el go done, ¿sí? Como que vaya y haga, ¿sí? Pero está como negado, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Como que si ya se hizo. Resulta que este go done es súper importante. ¿Por qué? Porque él, si yo en este bit, miren que él va desde el 2, según esto va desde aquí, este no se conecta, miren que este tiene una rayita, que es el bit 1, miren que aquí dice que sin conectar, ¿cierto? Entonces siempre hay que ponerlo en 0, porque aparece en el registro no se usa. Cuando usted vea un registro que tiene una rayita, es porque no se usa, ¿listo? Pero entonces dice que el bit 2 es un botón que se llama Go Done. ¿Qué significa esto? El Go Done es para poder en algún momento, si yo pongo un 1 en ese pin número 2, es lo que me dice es que, bueno, le voy a estar clareando constantemente el registro a cada rato, es decir, que usted a cada rato tenga que estar configurando todo este Adcon a cada rato, ¿sí? Entonces es muy maluco a cada rato yo estar configure el Adcon, ¿sí? Si yo lo pongo en 1, si yo lo pongo en 0, ¿sí? Es porque yo quiero que él haga la conversión sin necesidad de yo constantemente estar declarando ese Adcon a cada rato. O sea, si yo lo pongo en 0 es que yo nomás hago la configuración una vez. ¿Listo? Y si lo dejo en 1 es porque a cada rato me toca que estar cambiándole este valor que estoy señalando acá. ¿Listo? Depende de lo que yo quiera hacer. Como en mi aplicación que quiero hacer ahorita, yo solamente quiero que siempre sea este, pues lo pongo en 0, ¿sí? No me va a interesar ahorita ponerlo en 0. Pero entonces, luego aparece el bit 1 que dice que no se implementa, no se puede implementar. Y luego aparece que ¿qué va en el bit 0? ¿Quién va a creer que el bit 0 es importantísimo? Porque el bit 0 es el add-on. ¿Y qué significa el add-on? Es darle la orden al micro que ese conversor tiene que encenderse. Y cuando digo que tiene que encenderse, es que empiece a funcionar. Como decir, como un interruptor de la ADC. Bueno, mijo, vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, el bit 0, si yo lo pongo en 1, es para encenderlo. Esto tiene que estar siempre en 1. Y por ende, si yo pongo el add-on en 0, es porque yo quiero que él se apague y no consuma corriente. Eso más que todo para aquellos proyectos en algún momento que quieren que el micro se duerma, ¿sí? Y quiere que no consuma sensado cuando lo necesita. ¿Listo? Entonces, acorde a esto, lo que quiero mostrarles es que miren cómo se lee un datasheet, ¿sí? Verdaderamente miren cómo es la importancia de leer un datasheet. Miren que no es nada del otro mundo, sino que muchas veces
uno dice, uy, profe, es que eso está en inglés. No, vamos a entenderlo, vamos a meterle lógica. Si aquí me están diciendo que el registro es de 8 bits, pues miren que él es muy explicativo. Él nos dice qué tiene que ir en cada cosa, ¿listo? Entonces, ahí es donde les voy a hacer una pregunta. Ya lo vuelvo a compartir. Según eso, ¿en qué valores debo configurar mi ADCOM según mi ejemplo? ¿Cuál va a ser el valor del ADCOM? Que tengo que cargarle 61H. 61H, ¿seguro? Sí, a mí me dio así 11000001. ¿El ADCOM 0 o el 1? A mí me da 1100, ¿sí? 00, ¿qué? 1. ¿Y quién dijo que esto era el 61H? Creo que me faltó un 0. Esto no es el 61. Yo quiero que los dos primeritos... C1H. ¿Cómo? C1H. Eso, el C1H. Para mi Sí, ejemplo. C1H, C1H. me faltó Para un mi ejemplo, el C1H. No quiere decir que siempre el ADCOM sea C1H. O sea, depende de lo que quiera hacer su aplicativo, ¿cierto? Pero recuerden que en Assembler yo no puedo dejar la C solita. Cuando su nivel alto es una letra, debo ponerle al lado un ¿qué? Un 0, ¿sí? Para que él sepa que el nivel alto hasta aquí termina, ¿listo? Para que no vaya de pronto a agregar más valores. Siempre que el nivel alto en Assembler termina en letra, debo poner un 0 adelante. Dime, Juan. Profe, ¿ese es el ADCOM 0 o el 1? Este es el ADCOM por ahora que estoy configurando, el ADCOM 0. Gracias. ¿Listo? Miren que estos valores de dónde los saqué. Los saqué desde Tachi. ¿Listo? Y voy a compartir otra vez el datasheet. ¿Listo? Entonces, ¿por qué el C? Porque para mí este va a estar en 1, para mí este va a estar en 1, para mí este va a estar en ¿qué? En 0, en 0, en 0, en 0, en 0, ¿y en qué? ¿Y en? En 1. 1. ¿Listo? Ustedes si vieron cómo se interpreta un datasheet, se interpreta mirando su esquema y él es muy explicativo, ¿sí? Él es muy explicativo. Ahora, el otro registro que tenemos que configurar, ¿quién es? ¿El ADCOM 1? El ADCOM 1, porque son dos registros obligatorios que nosotros tenemos que, como tal, trabajar. ¿Qué creen que tenemos que hacer para poder hacer análisis? Lo mismo que hicimos ahorita, ¿no? ¿Listo? Entonces, miren lo que hice. El bit 7. ¿Quién me da un entendimiento del bit 7? ¿Quién cree que va en el bit 7? Va un 1. ¿Seguro? Que ¿Por justifica qué? todos los 6 valores hacia la derecha, ¿no? El más significativo hacia la derecha. No, va al 0, va al 0. Ah, muy bien, ese inglés. Ha servido, ese es inglés del CC, ¿no? Bueno, miren lo que dice aquí. La forma con que yo quiero representar mis bits de conversión, ¿sí? Si yo pongo 1 es porque se va a justificar a la derecha, ¿sí? ¿Y qué significa que a la derecha? Pues que a la derecha va a colocar los más significativos. Y nosotros nunca hemos aprendido así. ¿Cómo es nuestra lógica? Que a la izquierda los más significativos. Exacto. Entonces, para poder que a la izquierda sean los más significativos, ¿qué significa? Que yo pongo 0, porque yo quiero trabajarlo con lógica positiva, como lo hemos trabajado hasta ahora. Si alguien dice, profe, me quiero matar la cabeza cambiando el nible, pues hágalo, ponga un 1 ahí, ¿sí? O sea, en este caso, yo lo voy a poner en 0 para que quede más evidente. ¿Listo? ¿Entendido esa parte ahí? Sí. Luego sigue configuración de el bit 6. ¿Listo? ¿Qué significa el bit 6? ¿Qué creen La ustedes? configuración del reloj interno. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que poner? Miren que aquí, esto es la tabla pasada, pero para dar con 0.
pero en este caso yo quiero configurar el reloj de add con 1. Y para que sea 1, 1, como Bueno. dijimos arriba, ¿qué valor está en add con 1? 0. 0. Entonces en el bit 6 también va a ir ¿qué? 0. Porque nosotros en la tabla anterior le dijimos que íbamos a utilizar el reloj interno con 1, 1, ¿se acuerdan? Pero ¿quién está enseguida de 1, 1? ¿Quién? Add con 1, ADC, S2, ¿cuánto vale? 0. ¿Listo? Ahora hice Pero que eso es para después de 32 partidos, o se puede utilizar también el 1. si usted, en este caso, cuando yo utilizo, por ejemplo, aquí el 1, ¿sí? Yo puedo utilizar el 1 aquí siempre y cuando en algún momento yo quiero que ese famoso pues, reloj interno, en este caso, me pueda reemplazar esto que hice allá arriba. Supongamos que yo aquí arriba puse 1, 1 en el add con 0, ¿cierto? Pero también nos da la opción que pongamos que 1, 1, 1. También da la opción, o sea, da las dos opciones. Espere que me perdió la tabla. ¿Listo? Da las dos opciones, Batero. Pero sería lo mismo, profe. Da lo mismo, es lo mismo. Miren que es la misma tabla. Miren. ¿Sí la ven? Entonces yo lo que hago es utilizar, si me voy con este, pues me voy con este. Si el de arriba me fui con el de 1, pues me voy con el de 1. ¿Listo? Entonces ya sabemos que... Manejar un orden entonces con respecto a las dos tablas. Sí, 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 claro, un orden. Entonces el bit 7, ya sabemos que en este caso lo pongo en 0. El bit 6 también lo voy a poner en 0. Y luego dice que del bit 5 al bit 4, ¿qué dice? Que no tienen uso. No tienen uso. Entonces el bit 5 y el bit 4 los pongo en 0 porque no se usan, no se implementan. ¿Listo? Pero ahora viene lo que tanto me han preguntado. ¿Sí? La configuración de los pines. Profe, es que quiero utilizar el puerto análogo como digital. Ah, pues miren, aquí aparece el registro que tanto que me molestaron con eso. Y mírenlo aquí. ¿Qué sigue aquí? Dice que del bit 3 al bit 0, es decir, desde, en este caso, 0, 1, 2, 3, es decir, desde aquí hasta aquí, nos dice la siguiente tabla. Miren la tabla y ahí dicen, resulta que aquí donde le hice a uno el registro add con 1, bueno, ¿qué quiere hacer usted, mijo? En este caso, yo quiero trabajar, ¿sí? Solamente, miren que aquí me aparecen todos los AND. ¿Sí lo ven acá arriba? Los que estoy señalando. Los AND. Si alguien dice, profe, definitivamente yo quiero que el puerto A todo trabaje análogo, no quiere nada, él por defecto viene análogo. Él viene con 0, 0, 0, 0. ¿Sí lo ven? Pero supongamos que yo quiero utilizar una parte análoga y una parte digital, porque también quiero rescatar ese puerto pues para que me sirva en la parte pues como tal análoga, ¿sí? ¿Qué harían ustedes? Según el ejemplo, Sí. Supongamos que yo nomás quiero utilizar el bit menos significativo, o sea, el AND 0, solamente quiero que este sea análogo y el resto sean digitales para poder utilizarlo, ¿no? Porque el puerto, y eso ojo con lo que voy a decir, el puerto por defecto viene configurado todo, ¿qué? Análogo. ¿Listo? pues si el primero yo lo voy a utilizar como análogo y el resto 1, digitales, 1, 1, 1, 1, 1, 0. 0. Entonces sería el 1, 1, ¿qué? 1, 0. Velo por acá. 1, 1, 1. Es decir, quiero que estos sean digitales y los puedo utilizar, pero ojo, quiero que exclusivamente el primerito sea solamente ¿qué? Análogo. Y aquí es donde está la interpretación de lo que tanto me preguntaban. ¿Sí lo ven? Pero sí miren cómo se lee un datasheet. Sí. Profe, hay mucha interferencia entre usar los análogos, digámoslo, al momento de yo hacer un programa
usar un análogo y los otros digitales, ¿esos me pueden afectar mucho ese análogo? Mira que no hay interferencia, ¿veis? Se aísla. No hay mucho ¿Qué problema. significa el C/L? ¿Cuál? La parte de la columna que dice C/L. Ah, ya, C/R. Lo que significa es la forma de conmutar, ¿sí? Hay un circuito que ellos tienen interno que llaman circuito sample and hold. Si aquí, por ejemplo, aparece 1, 0, significa que la parte interna análoga que tiene él, simplemente se va a utilizar un circuito de retención, se llama sample and hold, un solo circuito. Y que en la parte digital no voy a utilizar nada. Eso es lo que significa. Que internamente el micro habilite los módulos de buffer para digital o que habilite un circuito interno que tiene que llamar sample and hold. Este Gracias. 1 significa es que voy a utilizar nomás un circuito porque habilité solamente, pues, por ejemplo, un canal. ¿Listo? Miren que aquí aparece 3.2, ¿sí ven? ¿Por qué 3.2? Porque estoy utilizando 3 circuitos internos para la parte análoga, ¿sí? Y obviamente quiero que siga utilizando 2 circuitos de buffers para la parte digital. En este caso, miren que aquí en el primero aparece 8.0. Que voy a utilizar 8 circuitos de sample and hold, pero no tengo nada de módulos digitales. ¿Listo, Juan? Sí, profe, ¿y qué significan los que dicen voltaje de referencia donde están las entradas? Ah, muy buena pregunta. Miren lo que voy a buscar. Es que no se han puesto a mirar los pines del micro. Ya veo. Miren, Sí, miren, él tiene miren. dos que dicen eso. Exacto. Significa que yo quiero utilizar esos puertos, aparte de análogos, aparte de digitales, los quiero utilizar como comparadores de voltaje. Como un amplificador operacional que tiene voltaje de entrada no inversora y voltaje de entrada, ¿qué? Inversora. Bueno, esto está como lentejo. Pero entonces lo voy a mostrar aquí. En el que estoy mostrando en el datasheet. Miren que aquí dice BREF más. ¿Sí lo ven en el pin 5? BREF negativo. Es para aquellos momentos que esas personas que quieren trabajar con este micro puedan utilizar los comparadores que tiene ya este microcontrolador ya internamente, ¿sí? Él tiene unos comparadores que le permiten a uno trabajar con voltaje positivo y voltaje negativo de referencia. ¿Qué se me hizo el archivo? En un momentico, el que se me hizo el datasheet. ¿Qué, profe? ¿Bien o qué, mijo? Bien, bien, aquí ya por fin puede entrar. Ah, bueno, igual estamos grabando para que tú veas lo que hemos hecho, ¿listo? Dale, muchas gracias, profe. Bueno, entonces ya vuelvo y comparto el datasheet que creo que lo había cambiado. Página 183. Listo, entonces seguimos con nuestro AdCom. AdCom 1. Bueno, entonces ya sabemos, ¿no? Que esta tablita es súper importante, muchachos, para poder configurar pines análogos y pines, ¿qué? Digitales. Entonces, acorde a lo que acaba de decir, ¿cómo me quedaría mi número de registro para el AdCom como tal 1? ¿Cómo quedaría? Pues para que todas trabajen digitales sería 110. No, para el ejemplo que estamos trabajando. Entonces, el AdCom Sería 1, ¿cuál sería? Sería 0. Profe, ¿puede volver a compartirlo del datasheet que se separó?
Ah, es que estoy copiando acá el tablero, dame un momentico. Sería 0, 0, 0, 0 Ajá. y 1. 1, 1, 1, 0. Eso. 1, 1, 0. ¿Y qué valor es este? En hexadecimal. 0. Ese sería el C, D, E. 14. El E. ¿No? 14. 0, E. H. ¿No? Sí. ¿Listo? Ya, esto es lo que necesitamos saber importante en el datasheet para poder hacer nuestro programa en Assembler. ¿Listo? El add con 0 y el add con 1. 1. Ya todo tiene sentido. Ya todo tiene sentido, ¿no? Listo, entonces voy a empezar entonces a explicar el código, cómo se forma el código, en qué parte del assembler se tienen que declarar los add-con y qué rutina tenemos que hacer para poder censar eso. ¿Listo? ¿Qué más? Pero apenas comenzó con las entradas análogas. Sí, ya pues, hace ratico entramos a configurar los add-con 0 y los add-con 1. Ah, listo, ya, dale. Ya entiendo todo. Bueno, muchachos, entonces ya les comparto aquí lo que vamos a trabajar. Voy a compartirles. Bueno, entonces vamos a mirar nuestro código. ¿Cómo sería nuestro código del conversor? Ahí podemos ver, ¿cierto? Sí. Bueno, Sí, tenemos lo mismo de siempre. Tenemos nuestras directivas, nuestras variables de nuestros retardos, tenemos nuestros contadores por si lo necesitamos. Yo siempre como que dejo esta plantillita para todo. Siempre dejo mis retardos, siempre dejo mi variable de datos por si necesito, ¿sí? Yo siempre dejo ahí pues como por si queremos trabajar. Luego aparecen mis retardos y también quise hacer una rutinita porque muchas veces uno en este tipo de assembler no han notado ustedes que uno a cada rato tiene que estar leyendo el puerto, ¿cierto? El puerto D. Por si yo quiero usar un teclado. Entonces miren que aquí yo la quise volver rutina, pero en este ejemplo no lo voy a utilizar. Simplemente es para que vean que uno también puede crear rutinas de lectura si constantemente está leyendo algo, ¿sí? En el caso de la LCD, por ejemplo, el laboratorio, uno podría crear rutinitas para que vaya, use el botón de start, vaya, use el botón, para que uno esté usando a cada rato eso. Pero entonces aquí empezamos. Miren que mi codiguito del ADC es sencillito, nomás es de aquí a aquí. Es cortico. Ahora, ¿qué se viene? ¿Qué estoy haciendo aquí? Declarando el puerto A como entrada del bit 1. Exacto. ¿Cómo entrada? Porque por ahí yo es que quiero hacer mi diseño, ¿no? ¿Listo? Y el puerto B como qué? salida. No Salida salida. todo. Y el puerto D, el nible bajo está como entrada y el nible alto está como qué? ¿Cómo? Salida. Salida. Y miren que aquí tengo mi puerto D. Simplemente tengo mi nible bajo, no lo tengo conectado a nada, pero el nible alto ya les voy a decir por qué es importante cómo lo voy a utilizar. Y aquí lo que hago es clarear qué. Y los puertos B y D. Ajá. Y ahora, ¿qué viene? El ADCOM. Cárgueme 0EH ¿a quién? Carguen W ADCOM 1. 0EH y páseselo a quién? ADCOM 1. Con 1. Cárgueme en W 0C1H
y páseselo a quién? A las con 0. Recuerden que esto lo sacamos del datasheet, ¿no? ¿Listo? Ujú. Listo. ¿Listo, Calisto? Y bueno, empieza la vaina sencillita y chévere. Ahorita voy a crear una etiqueta, ¿sí? Voy a crear como tal una etiqueta que se llame ciclo. ¿Por qué tengo que hacer un ciclo? Porque es que cuando uno hace conversión de análogo digital, hay que hacer un ciclo por si el usuario cambia el valor. Si yo no hago un ciclo, simplemente mi programa se me va a quedar con el último, ¿qué? Valor. Simplemente se me va a quedar con mi último valor y simplemente lo que hace es que no se actualiza. En cambio, si yo hago un ciclo, yo sé que constantemente él me va a empezar a censar a cada rato dependiendo pues de mi velocidad de mi micro. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Llamando un retardito, ¿por qué? Pues al menos para que haya como un retardo que me permita cambiar de una variable a otra y se vea como el cambio, ¿listo? Y ahora viene algo pues muy interesante, ¿listo? Que es la instrucción BSF. ¿Para qué usábamos esa instrucción? Para poner un bit. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Oiga, préndame el registro add con 0 y go. Cuando ustedes vean que después de la coma hay un go, es que ese 1 que yo le estoy mandando a add con 0, le está diciendo active ese registro. ¿Listo? Como activarlo. Una cosa es configurarlo aquí. Una cosa es configurarlo aquí. Otra cosa es ya decirle, bueno, empieza a ¿qué? A funcionar. ¿Listo? Y el go es una palabra reservada del assembler que lo que hace es ir de una rápidamente a cargar y actualizar y a encender ese registro. Ahora, voy a hacer otra etiqueta dentro de la etiqueta. ¿Por qué? Porque yo también tengo que detectar cuando mi addcom, que es quien me va a guardar el valor de mi conversión, porque el addcom 1 es para configurar los pines si son digitales o análogos, pero el addcom 0 es uno de los registros más importantes. ¿Por qué? Porque el addcom 0 es el que me va a permitir extraer de ahí el valor del conversor de análogo digital de mi señal de entrada. ¿Qué hace esta instrucción? De pronto para los que la han investigado, pero pues los que no, ya lo voy a decir. Esa pone en 1. ¿Pone en 1? Busquémosla. No, esa lee, ¿no? Esa Pone en lee. 1, pone en 0. Para que aprendan a leer también instrucciones. Se van al datasheet y la buscamos. ¿Cierto? Vamos a ver. Lo que hace es lo siguiente, si el bit go está en 1, entonces salta la siguiente instrucción. Bueno, se mete en el go to wait. Mientras el bit go esté arrancando, él se va a quedar encerrado en el bucle wait AD. Pero en el momento que el bit go sea 0, él llega y salta y se sale de ese bucle y sigue con lo demás. Exacto. Miren lo que dice aquí. Sí, es una verificación del bit que esté activado. Exacto. Entonces, miren lo que dice el datasheet. Bit test. Es decir, que él hace un testeo para ver si el bit que supuestamente mandamos a activar, hay un proceso de conversión. O sea, es como el buffer que me detecta a mí si hubo conversión o no hubo conversión. Si es sí, salta. Si no, pues se me queda ahí. Por eso, ustedes ven que aquí yo le estoy diciendo, detéctame si el pin go, que es el que me va a permitir a mí determinar si hubo conversión o no, si se llega a poner como tal en 1, ¿qué pasa? Si se pone en 1, ¿Entra en ciclo? Salta. Muévelo del puerto a lo del ladre. No, si Eso se pone es, en 1, si está se en viene 1 va para a go. acá, muy bien, se viene para acá. Pero si no hay cambio, es decir, si no hay conversión de análogo digital, él se queda esperando aquí en el while AD, que le puse como espere conversión, hasta que otra vez se detecte que él verdaderamente hizo conversión o no hizo conversión. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque es que él apenas detecta que en la entrada hubo un cambio, ese pin go, que es como una banderita, como lo que llama una banderita, él se pone en 1 o se pone en 0. ¿Listo? Y si les llega a poner en 1, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Muévame, y acuerden que les mostré en el datasheet que aparte del add con 0, aparte del add con 1, tenía unos registros especiales. El ADRH lo que hace es mandarle
lo que tiene el conversor en la parte alta, mandárselo a quién? Al por B. Juan. Juan. Profe, porque no entendí muy bien por qué en el BSF le pones un bit positivo al con 0. Para que él empiece a testear si hay algo en la entrada análoga. Él le está diciendo, listo, arranque a convertir la señal Arranque a análoga convertir. a digital. Exacto. Sí. O sea, el 1 Profe, que pone Tienes el que mandar BSF un en el 1 Go. a ese bit para que arranque la conversión. Tengo que mandarle un 1 siempre al ADCOM para que arranque la conversión. Si el ADCOM no arranca la conversión, si yo no hago esto, el ADCOM no arranca la conversión. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el BTFSC? Que si aquí hubo un 1 como respuesta, es porque sí hubo conversión. Si no hay conversión, ¿qué hace? Se queda aquí esperando. profe, ¿No habría que volverlo a poner en 0? No, él se pone solo. Él se Él pone se pone solo. solo, él se pone solo. Él se pone solo en 0. Haga de cuenta que esto es un bit que él tiene ya interno, como una banderita de activación. Cada vez que hay conversión, cada vez que no hay conversión. profe, ¿me escuchas? Juan, sí, te escucho. Jorge. Sí, soy Jorge. Profe, pero igualmente yo lo que entiendo es que eso funciona como un filtro, ¿cierto? En caso de que convierta o no convierta. Pero digamos en el caso que yo no lo quiera poner, ¿funciona o no? ¿Esto aquí? Sí, el BT, no, el de abajo. Ah, no, tengo que ponerlo porque entonces, ¿cómo tú detectas que hubo cambio en el ADCOM? ¿Cómo lo detectas? Ok. Sí, podría ser una operación. Bueno, eso hay muchas formas, pero sí, esa es una forma de poder detectar el bit panel. Hay muchas formas, sí. Entonces, el ADCOM 0 es para detectar. O sea, esto es importantísimo porque si yo detecto que si aquí es 0, ¿qué es esperando? Si aquí hay 1, es porque aquí ya hubo conversión. ¿Listo? ¿Listo, Juan? Sí, profe, gracias. Y luego, ¿qué hago? Muévame lo que tiene el address H, la parte alta de mi mensaje, y mándalo ¿a quién? Al puerto B. Y luego, la parte baja de mi mensaje, mándelo, ¿sí? Al puerto D. Y luego, le digo otra vez, go to ¿qué? Ciclo A para que se quede ahí. Cada vez que hay una conversión, manda el mensaje y vuelve y pregunta y activa el registro. Vuelve y pregunta y activa el registro. Este es el ciclo como tal para hacer una buena conversión de análogo a digital. Pero una pregunta. Es que yo siempre tengo una duda. Ajá. Usted, yo me imagino que ya configuró el ADCON 1, o sea, el ADCON 0, por eso le mandó el C1H, Ajá. que eso es, ya lo metió. Pero Sí. yo tengo una pregunta. Yo sé que el address y el address, bueno, esos, ¿cómo se llama? Esos registros donde quedan almacenados los datos, Sí. uno los puede usar como 10 bits o 8 bits, ¿sí o no? Sí. O sea, ¿cómo rayos lo manejaría si lo usara de 10 bits? Es que yo siempre he tenido una confusión con eso. Siempre lo uso de 8 bits, pero nunca lo uso de 10 bits. Es que Entonces aquí yo lo estoy usando con 10 bits, ¿sí? ¿Por qué lo estoy usando con 10 bits? Miren que me vuelvo al datasheet, ya les muestro el datasheet. Eso, porfa, gracias. Voy para LATCON otra vez. Profe, ahorita después de Botero yo tengo otra pregunta. Allá voy. Botero, Dímelo, profe. ya te muestro. Aquí, Dale. ya te muestro. Aquí. Estoy viendo la pantalla del blog de notas nomás, pro. Aquí, ya te muestro toda la pantalla. Dale, gracias, pro. Resulta que es que el micro tiene 10 bits, ¿cierto? Sí, el micro sí. Es un conversor de 10 bits. Entonces, Ese- aquí le estamos diciendo la orientación, ¿cierto?
La orientación como tal, si yo quiero el menos significativo, el más significativo. Sí. Cuando yo, por ejemplo, lo pongo en 0, aquí, él por defecto ya me toma 10 bits. Y si me devuelvo por acá, ya les muestro otra cosa. Pero ahí me devuelvo por acá. Les muestro otra cosita. Bueno, pues, Profe, una preguntita. ya nos cambié, ¿sí? Dime. Aprovecho. Profe, pero Creo que es con repetiendo doble lo P. que dijiste es que no sé si me está fallando el internet, pero te escuché todo, A mí también me pasó lo mismo que todo vos. Lo compro muteado, cualquiera. entonces no entendí lo que dijo. No, que acá en el ADFM Ajá, le estoy diciendo, utilíceme el address L, pero desde el lado izquierdo. Es decir, que en este caso, Sí. si yo llego a poner por defecto el 0 ahí, él ya me lo toma automáticamente de 10 bits, pero él tiene una forma de hacerlo de 8 bits que está acá abajo. Él por defecto lo hace cuando tú haces 2 puertos. Ok, pues, profe. Ya te muestro. Sí, me pasé, creo que me pasé. Listo. Entonces, mira, Otero, primero tenés que configurar el ADFM y luego tenés que configurar el reloj. El reloj ya lo tendrías que hacerlo interno, ¿sí? Es interno para que Sí, te funcione. esa parte sí la entiendo. Esa parte sí la Ajá. entiendo. Solo, lo único que no entendía era lo de los 10 bits. O sea, ¿y qué pasa si el address lo mueve a la izquierda y el otro no? ¿Cuál de los dos, digamos, Simplemente me concentro? te intercambia nible, nada más. Sí, dale, pro, gracias. ¿Listo? Entonces lo que hago aquí es address H, mandarlo al puerto B. Él automáticamente, la parte alta, todos los 8 bits, me lo va a mandar al puerto B. Y la parte baja me la va a enviar al puerto ¿qué? D. ¿Listo? Pero ¿a qué parte del puerto D? Él me los envía a la parte alta del puerto D, porque en este caso yo tengo aquí configurado como salida esto. Siempre él toma la parte alta. ¿Listo? Entonces ya Juan, le pregunta. Profe, es que pues nos estás diciendo que entonces los registros del ADCON se guarda, el valor leído es una DC de 10 bits. Ajá. O sea que el resultado se guarda en 10 bits. Sí. Pero, por ejemplo, aquí tú divides el address en parte alta y parte baja. O sea, él lo tomaría, digamos, 5 bits de la parte alta y 5 bits de la parte baja. No, él toma 8 y 2. Ah, ok. ¿Y cómo haríamos para comparar eso, digámoslo, o para ponerlo como una, ¿cómo se diría? Por ejemplo, cuando hacemos un movimiento de carga, nosotros ponemos el valor en hexadecimal, pero contando pues hasta los 8 bits. En ese caso tendríamos 10. ¿Cómo hacemos una comparación? Ah, te toca que guardar en variables diferentes como tal y luego hacer comparaciones con puras AND y registros de desplazamiento, que hay unas instrucciones para eso. Es que esa es la tarea que voy a dejar hoy. Buena, Juan Manuel. Bueno, entonces ya les muestro. La ¿Cuál pregunta es la tarea que vas a dejar? ¿Cómo, Botero? ¿Cuál era la tarea que va a dejar hoy? Ya les muestro. Primero les muestro la simulación y ya les muestro la tarea. Hágale, hágale. ¿No lo de la LCD para cuándo es? Pues la idea es que hoy, ¿no? Uy, uy. Uy, no, profe, ¿cómo así? Para hoy Profe, no. ¿usted vio el video? ¿Cómo así? ¿Usted la dejó Uy, la no, semana profe, ¿cómo pasada? así? No. Claro, ya Sí, mismo voy a yo me acuerdo revisar que eso. eso es largo. Ya mismo voy a revisar eso con sustentación, con código, con informe de ITSBN. No, profe, espérese. Está como ansioso ya en la casa del profe. Profe, calmado, que. Sí, profe, no nos asuste así, por favor. Profe, una pregunta. ¿Cuál era? Espérate que me olvidó, ya te la digo. Pero ya ahora me pelá para mostrarles algo. Dime, Botero. Ah, sí, dale. Profe, ¿usted vio el video que le mandé? Sí, quedó chévere. Mucha Ah, gente, listo, no me ha dale, mandado, mucha gente no me mandó el laboratorio 2 y hasta hoy el plazo, ¿no? ¿El laboratorio de hoy? De 2. El laboratorio 2, nadie. ¿Hasta las 12? Ajá, el de los displays. Muy poquita gente me envió el link. ¿El link?
Ah, ya. O el Recuerde que hay que video. ver un video, Sí, pues. el del video en YouTube. Hay que subirlo de YouTube y todo. Claro, Sí. para poder verlo, ¿no? Pues hay que mandarle el link. Pues yo voy a preferir mandar el video a él solo. Qué boleta hay que todo el mundo le vea a uno. No, porque usted, Ay, mi hijo se vuelve se lo mando. famoso. usted lo pone como oculto y nadie lo ve. Ah, listo, voy a buscar el de Botero. Próximo youtuber. No, el mío yo lo mandé a él por correo porque pesaba muy poquito, o sea, lo expliqué rápido, no, pro y conciso. Pero entonces en ciencia, allá en serio, hablando serio, ¿para cuándo es lo de la pantalla? Pero Porque espere, yo ya me termino, está no he preocupando. terminado ni la clase. Bueno, profe. Profe, una pregunta. ¿Estos videos usted qué parte los deja almacenados? ¿A dónde los pone? En YouTube, en el canal que les compartí. Listo, profe. Bueno, entonces aquí lo que hice fue pues compilar el código, cuadrarlo. En este caso, miren que todos los LEDs están encendidos. ¿Por qué? Porque en la entrada, ¿cuánto le puse? 5. ¿Y qué significa que todos los LEDs se enciendan? Pues que los 10 bits van a estar en ¿qué? 5. En 1, ¿cierto? Ujú. Sí. Lo pongo en 0, Se apagan. tienen que apagarse todos. ¿Cierto? Pero si lo pongo, por ejemplo, en 2.5, ¿cuántas muestras son? 5, ¿no? ¿No se prenden 5? No. ¿Por qué se prendió ese bit? ¿Qué me dice? Porque es el de la mitad, profe. Los en configuración alta y baja y 2.5 aplica para baja. Por eso, entonces sería puerto Pues B sí. es alto y D es bajo. ¿Y por qué se prendió ese? Como el puerto D es bajo, es decir, este es el menos significativo del que estoy señalando. Ojo, este es el menos significativo. El 1, el bit 2, el bit 3, el bit 4, el bit 5, el bit 6, el bit 7, el bit 8 y el bit 9. ¿Y cuánto es 2 a la 9? No, la verdad, pues esos cálculos no lo hago tan rápido. 512. 512. ¿Y está bien o está mal? Bien. Sí, porque es la mitad. Claro, no. está bien, es la mitad. Aquí sí. Ese sería la mitad. Sí, está bien. Entonces aquí sería 0, 0, 0, 0. Lo único que enciende es acá. Si yo coloco 1 voltio, ¿cuántas muestras debería mostrar? Todos los altos, a todos los bajos. Acuérdense que este es 2 a la 0, este es 2 a la 0, 2 ya. a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7. Es decir, que 2 a la 7, 2 a la 6 están encendidos. Sumen los pesos. Sí, los 205. Ajá, 205. Muy bien. ¿Listo? Aquí ya tenemos el proceso de conversión de análogo digital. Ya están las muestras convertidas. Ahora, pues, sí respondo a la pregunta que me hacía Juan ahorita. Hasta aquí, como lo tengo yo, solamente ya tengo las muestras. Es decir, en ADRH, en ADRGL ya tengo como tal las diferentes muestras. Pero ¿qué pasa cuando yo ya quiero, por ejemplo,
¿Quién me responde estos? En vez de meterle un voltaje, quiero meter, por ejemplo, un LM35. Y quiero que ya me muestre el valor de temperatura. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero había que linearizar el LM. ¿Por qué? Porque el LM manda cada 10 milivoltios, es un grado. El AS tiene una resolución un poquito más alta, entonces no haría bien la temperatura. Después de eso, pues simplemente lo conecta ahí al RA0 y ya. ¿Y ya? ¿Seguro ya? ¿Que el LM? Porque luego de este código, voy a poner un comentario aquí. Luego se viene... Profe, ¿no utilizaría un más ahí? ¿Más? ¿Por Un qué? sumador para que vaya subiendo como si fuera una barrita sí, algo que indique como si fuera aumentando, así. Que vaya prendiendo cada LED uno por uno, así. Fuera una barrita de poder. No, no hay necesidad. Aquí lo que hay que hacer es lo que les estoy escribiendo aquí. Luego se vienen las comparaciones para saber pues a qué equivale cada voltaje. Pero el reto es cómo paso de estas muestras y cómo las paso a W en forma de qué? De voltaje. Porque ya. ¿Sí o no? Pues sí. Pues no es que sea súper reto, porque se hace pues con unas instrucciones, pero si yo, por ejemplo, como el ejemplo del M35 que les voy a poner ahorita, el M35, yo sé que el M35, si estamos a temperatura ambiente, él tiene 0,25 ¿qué? Volts, que es igual a 250 milis. Pero yo necesito saber cómo luego, teniendo las muestras aquí en HNL, cómo llego a este valor para poder luego hacer una fórmula que me lo pase pues a 25 grados, etcétera. Oye, eso está complejo porque creo que aquí no se puede dividir y habría que crear el código para poder dividir, pero no sé, a no ser de que haya una instrucción por ahí que pues nos No, o facilite. sea, esa es la cuestión que quiero plantear el día de hoy. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo sé que no puedo dividir, pero sí puedo hacer ¿qué? Comparaciones. Pero entonces tocaría hacer la conversión sobre los 10 bits que nos registra el microcontrolador. Sí, pero les voy a dar una pista. Hay algo en micros que llaman tablas de valores. Muy parecida a las tablas de la LCD. Eso es del valor de referencia que nos mostró. Pero hay algo en micro que llama tablas que pueden permitir hacer esas cosas. Como dice Botero, yo aquí no puedo hacer la fórmula de división fácilmente porque no me va a dar este punto, ¿no? Sí. Entonces, ahí les voy a dar un truco porque ese truco sí quiero que lo investiguen. O sea, ese es el laboratorio que sigue. Todo el tema de cómo yo hago con un sensor LM35 que me lo convierta, ya sabemos cómo convierte, pero de aquí, cómo yo puedo representar eso que entra en los grados como tal. Listo, profe. ¿Y si yo uso otro método que no sea tablas, me lo vale? Sí, otro método también vale, no hay problema. Listo, gracias, profe. Sino que les doy una pista también para que investiguen tablas. Profe, pregunta, ya que estamos hablando sobre las cosas que uno puede y no puede hacer, ¿por qué? Quiero preguntar, ¿por qué estamos viendo este lenguaje de programación? O sea, ¿por qué no otro? Porque este lenguaje de programación es uno de los mejores lenguajes para poder que usted aprenda a programar de una forma cualquier hardware. ¿Sí? Aquí no... Este lenguaje lo que le permite a uno es mejorar la sintaxis, el algoritmo. Ahí más adelante usted va a encontrar con el lenguaje Python que tiene muchas cosas que ver. Es por eso. Y yo gracias a este programa he aprendido cómo funciona más la comunicación y yo sé cómo trabajar Arduino en realidad. Es más, cómo ordenarle otras cosas que Arduino no puede hacer, crear librerías. Cuando uno aprende Assembler, aprende a hacer librerías. De resto, usted se vuelve un programador, por decirlo así, del montón. A lo bien que sí. Pues tocaría ver qué tanto es, o sea, si es la diadema y no es para economía. ¿Listo, Kelly? Es Yo por tengo eso mi propia que... librería para la LTE, Créame que usted ahorita que veamos C, usted va a decir, no. El problema es que en C todo está hecho. Así en C más fácil. Sí, yo por eso haciendo porque en C es más fácil. O sea, pero entonces también lo vamos a ver. Sí, claro, vamos a tocar C, pero por ahora quiero que al menos ustedes sepan cómo conversa una CPU real, porque es que si no, ustedes van a volver programadores como usuarios. Programe así simplemente
a ciegas, con librerías ya hechas. Pero más adelante tú puedes crear con Assembler tu propia librería. Lo que ayer pasamos con las fechas. Y mira que sigue lo de la... Ah, bueno, profe. Sí, son las fechas. Sobre las fechas, que no lo subiste. Listo. Debe ser que Yo tenemos les muestro algo por acá. a la firma de contratos. No, sí, es la fecha, lo que le digo. Pero, o sea, ahí no, ese error no se arregló, nada más que de pronto que no anoche por el Zoom no subimos la versión, claro, por el cansancio. Pero lo bueno es que le pasó hasta. Profe, Dime, Botero. en el caso cuando termine la LCE, ¿puedo alguna vez hacer eso de lo de, ¿cómo es que llamarlo? De los análogos dentro de la LCE para que vea, digamos, Es que es lo el que está laboratorio, pidiendo? precisamente es el laboratorio que les voy a compartir. Tiene que ver con la LCD que ya tienen. Listo, era para matar dos pájaros de un tiro. Dale, gracias, bro. Una buena pregunta. Dime. En sí, este segundo corte que llevamos lo del turnero y la LCD y Y lo que este, pasa. y este otro laboratorio que sigue y el parcial que se viene. Listo. Uy, marica, parcial. Profe, ¿cuándo es que es el parcial? Todavía quedan como 3 semanas, 2 semanas. Está la número 8 para nosotros. Ey, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el parcial, profe? Ahí me tiene traumado. Ya lo tengo pensado, ya lo tengo pensado. De una pista, pro, para no prepararse. No, es un sistema completo, o sea, con teclado, con LCD y con conversión de análogo digital y con serial, que vamos a ver la otra clase serial en Assembler. Listo, listo, bro. Uy, ¿serial? ¿Vamos a ver serial? En Assembler. Uy, no, eso sí, no sé. Yo el serial normalmente lo programo por C porque es más fácil, ¿no? Pero en Assembler nunca lo he hecho. No, pues por eso, para que aprendan a hacerlo. O sea, yo quiero mostrarles todos los módulos. Precisamente yo conversaba con Juan esta mañana, que soy de los pocos profesores que todavía por decirlo, aparte de la Universidad del Valle, le gusta dar Assembler en tecnología. Casi nadie ve Assembler en tecnología. ¿Pero por qué lo hago? No lo hago, obviamente, por complicar a la gente. Simplemente es porque aprendan a programar realmente. Ya les comparto entonces este laboratorio para que lo miren cómo es. Profe, una preguntita. De pronto, así que tú conozcas de pronto para seguir estudiando más sobre Assembler, porque la verdad siento que tengo conocimientos que quiero pues seguir estudiando. Entonces no sé de pronto por dónde pueda verlos, o sea, dónde... O sea, te voy a decir la verdad, como yo lo aprendí. Yo también en algún momento hice esa pregunta. Y el profesor, cuando yo lo vi, me decía, no hay información, me decía. Así detallada. Y él me decía, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo aprende uno? Le hace el datasheet todo. Y fue la única forma de yo aprender. El datasheet, la Biblia del Assembler. Usted busca un libro de Microsoft en Assembler, muy poco. Si usted busca, por ejemplo, videotutoriales que hay en YouTube, casi todo el mundo ha trabajado, por ejemplo, en el 16, ¿sí? Que es un micro muy famoso, el 16. Pero tú miras que hay muy poca información en Assembler en el 18. Entonces, Eso es verdad. Sí, mi consejo, ¿cuál es? Mira el datasheet, cada función que quieras hacer. Miren cómo hoy les enseñé a leer un datasheet. Si ven que no es imposible leer un datasheet, cada vez que uno mira un datasheet, mira las funciones, ¿sí? Haz los ejemplos, mueve acá, enciende. Miren que nosotros empezamos desde el ejemplo más sencillo, que era aprender a apagar un LED, hasta entender los registros, hasta ahorita pues que estamos en el proceso de conversión. Pero mi consejo es, Kelly... Dime, Matero. Profe, una manera de leer el LM35 sería, para poner la W, sería aumentarle, duplicar el valor del address H.
Sí, es una forma ¿Sería también. esa? Es O... una forma también. Sí, es como duplicarlo. Agregarle a WF, ¿cierto? A la dirección address h, w. ¿No sería una de esas? Agregarle, sí, porque está como nomás con dos, agregarles. Esa es una buena opción. Listo, profe. Gracias. Uno, por ejemplo, cuando aprende Arduino de primero, uno dice, wow, Arduino, lo mejor. Pero si tú miras, y te va a dar una cifra estadística, si tú miras, por ejemplo, un programa sencillito que tú puedes hacer de activar o prender cosas, puede ser la ejecución más rápido si lo haces en Assembler. Por ejemplo, si a mí me dicen, Juan, haga un programa para un Payday, pues yo no me voy a matar la cabeza haciendo en Assembler, sabiendo que ya en C existen librerías. Así, yo me acuerdo mucho que habían tesis de grado hace muchos años que era hacer una transformada de Laplace en Assembler. No, configuré módulo Bluetooth, algo así, bla. Y por ejemplo, a mí me ha gustado utilizar el puerto serial Bluetooth para trabajar con el micro. O sea, hay cosas bacanas que uno puede hacer con Assembler todavía, ¿sí? A pesar de que tú dirás, uy, mucha gente está usando Arduino, plataformas, pero es que esto le abre uno los ojos un poquito para el tema de diseño, para optimizar código, ¿sí? Ese es el verdadero resultado de aprender Assembler, que ustedes vean que cuando ustedes en Arduino colocan Digital Write, si tú no fuese visto esto, usted dice, ah, no, esa instrucción manda un 1. Pero es que usted cuando analiza, ay, fue pucha, cuando ve Assembler, usted dice, detrás de esa instrucción, lo que hace es cargar en un registro, el TBIS, mandar el puerto, como el flujo real de la información. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, es que hoy yo estaba mirando pues videos y todo y la verdad como si eso no aparecía. Sí. Nada. Exacto. Hace muchos años me acuerdo de un profesor que me decía, porque él manejaba mucho el 16 y él me decía que cómo yo hice para manejar el 18. Entonces yo, no, pues que me tocó que prácticamente comerme ese datachip para poder hacerlo. Entonces él me decía, ¿usted por qué es tan bobo? ¿Por qué no saca un libro del Pi18 y en Assembler y verás que, a ver, el problema del tiempo para hacer eso? Sí, yo también, a mí me pasó lo mismo, pero a mí el profesor Rafael nos dijo que, bueno, hagan este proyecto, una calculadora. Yo me demoré 3 días en aprender solo cómo habilitar los pines en digitales y análogos. 3 días me demoré. Y en total me demoré 15 días en hacerle ese código. Claro, y como decía Juan Manuel esta mañana, profe, en Assembler los códigos se demoran más. Pues claro, se van a demorar mucho porque es que el nivel de lógica es más grande. Sí. Claro, pero ahí es donde uno toma la decisión como diseñador. Supongamos que yo consiga un cliente ahorita y me diga, Juan Manuel, hacemos un sistema que me permita medir que cuando yo me acerque a la puerta se prenda la luz. Pues yo ese sistemita lo podría hacer en Assembler y yo sé que me va a funcionar más rápido que de pronto en Arduino y en C. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo le digo o a Laura, o a Juan, o a Manuel, hasta ahora el Assembler, ¿qué ha permitido en ustedes en la lógica? ¿Qué les ha permitido? ¿O qué han aprendido? Dolores de cabeza. Sí, pero bastante. Anochadas. Ya conocen todos los videos de YouTube. Sino que hay que tener en cuenta muchas variables a la hora de programar. Pues yo en Arduino es más rápido. Trabajo con un micro. Sí. Y coreé y él fue muy bien con él. ¿Sabes qué es lo que pasa, profe? Que para el Pi10 es muy poca información. Ah, precisamente, es por eso, porque como es de alto nivel, mucha gente se quedó en los años 80 y los años 90. Sí. Y si uno encuentra de pronto un libro de ese PIC o que trae con el 18, está en un código muy diferente a Assembler. Ajá, está en C. Está en C. Exacto. Que muy poca Es gente... que todo lo que ha visto sobre la programación de los PIC siempre tiene que ver con en C. Siempre. Porque precisamente muy pocas personas se atrevieron a utilizar el 18 en Assembler. Porque como el 18 permitió la incorporación del C, muy fácil,
Entonces mucha gente dijo, no, y el assembler, no, ya, el C lo es todo, ¿sí? Y luego, pues cuando lleguemos a C, les vamos a mostrar la gran diferencia entre C y assembler. O sea, ustedes van a tomarla como decir, uy, verdaderamente que hay una diferencia de procesamiento tenaz. Hay muy poca información. Por ejemplo, los que programan STM, a mí me da mucha tristeza la gente que programa es que STM en Arduino. No, qué pecado. Ah, Qué pecado. No, pues para eso utilizo el lenguaje del STM o utilizo otro lenguaje, pero pues para eso uso un Arduino y ya, reído con el Arduino. El problema Igual, es... profe, si saca el librito nos avisa. Yo lo compro, la verdad. Ah, bueno, bueno. Yo No, sí lo compro. lo podemos construir entre todos, eso lo podemos hacer. Eso sería chévere. Sí, sería algo, un producto bien chévere construirlo entre todos. Otra cosa, dime, ¿quién me iba a hablar? Yo hago los agradecimientos. Mami. No, más bien lo hacemos así, lo hacemos por módulos. Juan Manuel se encarga del módulo del serial, del I2C, tanto que le gusta el I2C. A Botero se encarga del módulo del timer. Y cada uno se encarga de un módulo, lo documenta y se forma el libro. Ya tenemos el proyecto final, ya tenemos el proyecto final, ya tenemos el proyecto final, el libro. no, no. Profe, a mí me deja los agradecimientos. Los agradecimientos. Es que el forro. Yo hago el forro. Ya les comparto entonces esto. Yo consigo los clientes, es más difícil. No, eso es fácil. Mire, ustedes son clientes potenciales. No, Botero es el de los negocios aquí, entonces lo ponemos a él en la venta. Hágale. Es más, yo hago el libro y quieren, me pagan, yo hago. Indirectas. Me tocó ser fotógrafo en foto. Ya le estoy subiendo también este código al Classroom para que lo tengan ahí presente. Listo. Pero una pregunta. Sí, claro. Pues yo me matriculé un poquitico tarde, ¿no? Sí. Yo me matriculé un poco tarde, entonces, pues no sé, profe, ¿usted explicó lo de carry y todo ese cuento? El carry todavía no lo hemos visto porque no hemos hecho operaciones matemáticas. De razón tengo problemas. Ya, listo, profe. Dale. Profe, yo tengo una propuesta. Dime. ¿Qué tal si en los laboratorios hay un punto extra que quien lo haga no tenga que hacer el informe del siguiente laboratorio? O al menos Hágale, de sí, ese. sí, estoy de acuerdo con eso. Es que en este laboratorio no va a haber informe. En este que les voy a mandar no hay informe. Ya les digo qué es. Ah, entonces no, relajado, no, ya no.
Listo, muchachos, entonces ya les compartí el material de ahorita y ya les compartí pues el código del conversor, el Proteus, y ya les monté aquí el laboratorio número 4. Listo, el laboratorio número 4 dice lo siguiente: diseñar, programar y simular el siguiente circuito microcontrolado. Censar una variable análoga, puede ser el M35 u otro que ustedes deseen. Como está en la pantalla, les el valor correspondiente a su unidad de medida. ¿Listo? Realizar una alarma mediante una etapa de potencia para cuando la variable sobrepase dicho valor. Ejemplo, si yo quiero utilizar el M35, yo puedo hacer una comparación que si mi temperatura aumenta más de 35 grados, me prenda algo. ¿Listo? La idea es que simulen todo el circuito y pues no tenemos informe, pues a raíz de que casi no hay información a nivel pues de internet, la idea es que sigamos trabajando como lo están haciendo con el turnero y con la LCD, que ustedes hagan un video explicando
bien el código y el funcionamiento pues, del circuito y lo suban pues a YouTube. Listo, profe. Entonces ya saben, diseñar, hay que escoger una variable Listo, nomás. profe. De una. Una Dale. variable análoga, mostrar ese valor en la pantalla LCD, realizar una alarma. Usted puede escoger su dato comparativo que quiera, ¿sí? Pero pues que esa alarma me active una tapa de potencia, simular el circuito y subir el video, pues. ¿Listo? Ok, profe. Listo. Puede usar un potenciómetro también, ¿no? ¿Cómo, Botero? Puede usar un potenciómetro para simular la entrada análoga. Sí, es contar que me muestre el valor correspondiente a la unidad, ¿no? Si está entrando, si está usando el Hágale. potenciómetro, me debería mostrar el voltaje, ¿no? Sí, sí, claro, dale. Lo otro sería, respondiendo a la pregunta de Paola, entonces esta semana pues tienen para que completen ese laboratorio de la LCD, ¿listo? Y me envíen, por favor, el link. Listo. Para el laboratorio de la LCD no necesita leer la LCD. Todo es escribir, todo es escribir. Con el pin del RW, simplemente escribir. Se manda a tierra. ¿Listo? Entonces la idea es que pues este laboratorio 4 pues también tiene LCD, ¿no? Entonces la idea es que pues, lo más posible me puedan compartir ese link de este ejercicio del menú. Entonces, por ahí, pilas. Bueno, eso es todo, bro. Todo por hoy, todo por hoy. Listo, profe, dale. Nos vemos. Gracias. No, Sebastián, que te vaya muy bien. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Chao, profe. Hasta Listo, luego. profe, Chao, gracias. profe, gracias. Dale a ustedes, muchas gracias Vamos por a la terminar sesión el de hoy. video. Chao, profe. Listo, profe. Profe, gracias. Chao. Sí, tú le puedes dar la hora de finalizar reunión y él se sale de una, ¿listo? Que te vaya muy bien.